Bienvenidos. Hoy vamos a explorar bastante a fondo un tema bien importante, la relación entre el glutatión y la diabetes. Tenemos aquí información médica, algunos estudios, y la idea es entender por qué esta molécula, el glutatión, que de hecho nuestro propio cuerpo produce, es tan crucial para la gente que vive con diabetes. Y para que nos demos una idea, fíjense, se estima que pues, 1 de cada 3 personas en Norteamérica ya tiene diabetes o prediabetes. Es un número enorme, la verdad. Ok, bueno, vamos a empezar a desglosar esto. Primero, rapidito, para estar en la misma página, ¿qué es la diabetes? Pues de forma simple, es una condición donde el cuerpo tiene problemas para manejar el azúcar, la glucosa, en la sangre. Generalmente, esto significa que los niveles de azúcar están altos, lo que se llama hiperglucemia. Aunque, ojo, también puede pasar lo contrario, que bajen mucho, la hipoglucemia. Sí, exacto. Y es súper importante diferenciar los dos tipos principales. A ver, está el tipo 1. Este suele aparecer más en jóvenes, incluso niños. Aquí el problema es que el páncreas pues produce muy poquita insulina o de plano nada. La insulina es clave para que el azúcar entre a las células. Muchas veces es un tema autoinmune. O sea, el cuerpo ataca sus propias células del páncreas. Y bueno, estas personas necesitan ponerse insulina de fuera sí o sí. Generalmente no tiene que ver con el peso. Y luego está el tipo 2, que es, híjole, muchísimo más común. La gran mayoría de los casos son tipo 2. Aquí el rollo es la resistencia a la insulina. O sea, el cuerpo sí produce insulina, al menos al principio, pero las células como que no le hacen caso, no responden bien. Este tipo sí está muy ligado al sobrepeso, a la obesidad, y solía empezar más en adultos, pero, ¿qué crees? Cada vez lo vemos más en chavos. Lo bueno, entre comillas, es que muchas veces puede mejorar bastante con cambios en el estilo de vida, ¿no? Comer mejor, moverse más, pero sí, con esa prevalencia tan alta que mencionabas, pues cualquier cosa que influya en cómo se maneja o se complica la diabetes es súper relevante. Entendido, queda claro. Entonces tenemos esta condición tan extendida. Y, por otro lado, este elemento que mencionamos, el glutatión. A ver, cuéntanos, ¿qué es exactamente el glutatión? ¿Por qué es tan importante? Ay, el glutatión es fascinante, la verdad. Es una molécula, digamos, chiquita, pero es vital, vital. Cada célula de nuestro cuerpo la fabrica. Mira, para que quede más claro, a veces usó un acrónimo fácil para recordar sus funciones principales. IDEA. Idea. A ver, suena útil. ¿Qué significa cada letra? Claro, la I es de inmunológico. El glutatión es, pues, básico para que nuestro sistema de defensas funcione bien. Es como la gasolina para las células que nos defienden, ¿sabes? Si tienes poco glutatión, tus defensas andan bajas. Luego, la D es de desintoxicación. Vivimos pues rodeados de toxinas, ¿no? Contaminación, metales pesados, químicos. El glutatión es el sistema principal del cuerpo para agarrar esas cochinadas y sacarlas. De hecho, muchos dicen que es el segundo sistema de detox más importante, después del agua. Imagínate. Seguimos. La E es de energía. Dentro de las células tenemos las mitocondrias, que son como las pilas, las que producen la energía para todo. Pero al hacer eso, generan como desechos, radicales libres, eso que llamamos estrés oxidativo. El glutatión las protege, es como su escudo para que no se dañen y sigan chambeando bien. Y la última, la A, es de antioxidante. Y no cualquier antioxidante, ¿eh? Le dicen el antioxidante maestro. ¿Por qué? Porque aunque hay miles, como la vitamina C o la E, que seguro todos conocen, ninguno funciona al 100 sin glutatión. Él los recarga, los recicla. Si falta glutatión, todo el sistema antioxidante del cuerpo, pues falla, se cae. Es tan importante que, literal, sin glutatión no habría vida como la conocemos. Y no es algo nuevo, ¿eh? Si buscas en PubMed, que es la base de datos médica, hay más de 180,000 artículos científicos sobre glutatión. Órale. Más que de vitamina C y vitamina E, juntas, para que veas el nivel de investigación que hay detrás. ¡Wow! 180,000, eso sí es un respaldo científico impresionante. Ok, entonces tenemos la diabetes,
Este problema con el azúcar, súper común, y el glutatión, esta molécula maestra, esencial. Ahora sí, vamos a conectar los puntos. ¿Cuál es el vínculo? Y aquí, por lo que estuve revisando en las fuentes, lo interesante no es tanto que el glutatión baje el azúcar directamente, sino algo más profundo, ¿no? Algo sobre cómo su falta acelera el daño que la diabetes causa, aunque el azúcar esté más o menos en línea. Justo ahí está el meollo del asunto, lo que resaltan mucho los materiales. El concepto clave es el estrés oxidativo. La gente con diabetes no solo tiene el tema del azúcar alta, también sufre niveles altísimos de estrés oxidativo. Es como un desbalance brutal. Hay demasiadas moléculas que dañan, los oxidantes, los radicales libres, y no hay suficientes antioxidantes para neutralizarlas. La balanza está totalmente inclinada y eso causa estragos en las células. Entiendo, como una guerra interna constante. Exacto. Y ahí entra el glutatión. Si es el antioxidante maestro y el detoxificador principal, ¿qué pasa cuando el cuerpo está bajo ese ataque constante del estrés oxidativo de la diabetes? Pues que el glutatión se gasta, se consume rapidísimo, tratando de apagar todos esos fuegos celulares. Es como querer apagar un incendio forestal con cubetas de agua. El agua, o sea, el glutatión, se acaba volando. Y esto no es teoría, ¿eh? Es algo que se ve consistentemente en estudios. Las personas con diabetes típicamente tienen niveles bajos de glutatión. Es un hallazgo muy frecuente. O sea que el cuerpo se queda sin su principal defensa. Ajá, y las consecuencias de esa falta, pues son serias. Con menos glutatión, las células están mucho más expuestas, más vulnerables al daño. Fíjate, ya desde 1996, un estudio encontró una relación súper clara. Mientras más bajos los niveles de glutatión en pacientes con diabetes, más complicaciones tenían. Incluso se piensa que chance en el futuro, medir el glutatión podría ayudar a predecir quién tiene más riesgo de complicaciones. La conexión es bastante directa. Azúcar alta genera mucho estrés oxidativo y eso agota el glutatión. Y esto nos lleva a un punto central que de verdad me parece fascinante de lo que leímos. El objetivo principal de ponerle atención al glutatión en la diabetes no es, o al menos no primordialmente, bajar el azúcar. Chance y tiene algún efectito ahí, pero la estrategia real, el enfoque, va por otro lado. Se trata de mitigar, de reducir las consecuencias graves de la enfermedad a largo plazo. Es como proteger al cuerpo del daño colateral. Eso sí que cambia la perspectiva. O sea, no es solo mirar el numerito del glucómetro. Entonces, ¿cuáles son esas consecuencias graves que realmente, enferman o acortan la vida de una persona con diabetes? ¿Y dónde entra el glutatión? Exacto. La mayoría de los problemas serios de la diabetes que están ligados a ese estrés oxidativo y al poco glutatión los podemos agrupar en dos áreas principales. Primero, un sistema inmune comprometido. Ya de por sí, la diabetes puede afectar las defensas, y esto se ve en que son más propensos a infecciones que a veces se complican feo. Hablamos del típico pie diabético, infecciones en la piel, por hongos, infecciones urinarias que regresan y regresan. Si recordamos la I de ida, la de inmunológico, pues si el glutatión es la comida de las defensas, tener poco las deja débiles. Entonces, apoyar los niveles de glutatión podría ayudar a fortalecer esa respuesta inmune. Ok, sistema inmune debilitado más infecciones. ¿Y la otra área? La otra, y esta es la más pesada, digamos, la causa número 1 de enfermedad y muerte en gente con diabetes es el daño cardiovascular. La diabetes es súper agresiva con todo el sistema circulatorio. Afecta tanto los vasos sanguíneos grandes, los macrovasculares, como los chiquitos, los microvasculares. ¿Y eso qué significa en la práctica? Pues mira, en los vasos grandes multiplica el riesgo de infartos cerebrales, embolias y ataques al corazón. Y en los vasos pequeños, híjole, ahí causa estragos en órganos vitales. Afecta la vista, causando retinopatía, que es la principal causa de ceguera en adultos. Afecta los riñones, la nefropatía, que es la principal causa de que la gente necesite diálisis. Y afecta los nervios, la neuropatía, que es la principal causa de amputaciones que no son por accidentes. Es cañón el daño. Qué fuerte. Es un panorama complicado. Sí lo es.
Y el mecanismo básico de este daño vascular empieza por el daño a la capita de adentro de las arterias, el endotelio. El estrés oxidativo y la inflamación crónica la lastiman. Una vez que está lastimada, se inflama y ahí se empieza a pegar como placa, una especie de sarro. Es grasa oxidada, calcio, otros desechos. Una buena analogía es pensar en el óxido dentro de una tubería. Poco a poco la va tapando, la va endureciendo. Entiendo. La analogía de la tubería oxidada es muy clara. ¿Y el glutatión tiene algo que ver ahí? ¿Puede evitar que se forme ese sarro o ayudar a limpiar las tuberías, por decirlo así? Juega varios papeles protectores bien importantes ahí. A ver, primero, como es el antioxidante maestro, ayuda a evitar que las grasas, como el colesterol que andan en la sangre, se oxiden. Que se oxiden es un paso clave para que se peguen a la arteria. Hay una forma específica, la glutatión peroxidasa, que es vital para esto. Segundo, ayuda a calmar la inflamación en la pared del vaso sanguíneo. Tercero, ayuda a que las plaquetas estén más estables, o sea, que sea menos probable que se formen coágulos peligrosos encima de esa placa. Básicamente, el glutatión está todo el tiempo intentando frenar ese círculo vicioso, oxidación, inflamación, placa. Cuando los niveles están bajos, como suele pasar en la diabetes, pues ese proceso destructivo tiene, digamos, la vía libre para avanzar mucho más rápido. Ok. Entonces actúa como un protector de las arterias. Exactamente. Y hay evidencia que lo apoya. Revisiones de estudios sugieren que si mejoras los niveles de glutatión, se asocia con menos complicaciones cardiovasculares en diabéticos. Otros estudios ligan directamente los niveles bajos de glutatión con más riesgo o más severidad de infartos cerebrales, de enfermedad del riñón, de daño en la retina, de problemas en los nervios específicamente en esta población. Incluso, fíjate, hay variaciones en los genes que afectan cómo funciona el sistema del glutatión y esas variaciones aumentan el riesgo de diabetes y de complicaciones en el riñón. Así que si juntas todo esto, pues parece bastante claro que tener buenos niveles de glutatión es clave para proteger el sistema circulatorio del daño que causa la diabetes. En pocas palabras, la falta de glutatión deja las tuberías del cuerpo sin protección contra el óxido que genera la diabetes. Rápido, y eso deja vulnerable al sistema circulatorio principalmente. Entonces la pregunta clave es, ¿qué significa esto en la práctica? ¿Hay algo que se pueda hacer para ayudar al cuerpo a mantener esos niveles de glutatión más estables? Correcto. El cuerpo tiene la fábrica, digamos, Pero necesita la materia prima. Y a veces la demanda es tan alta, sobre todo con el estrés constante de la diabetes, que la fábrica no se da abasto. Lo que indican las fuentes que revisamos es que sí se puede apoyar esa producción interna, la endógena. ¿Cómo? Usando precursores. Los precursores son simplemente los ladrillos, los ingredientes que las células necesitan para construir su propio glutatión. Le das al cuerpo lo que necesita para que él mismo lo fabrique. Entendido. Darle los bloques de construcción. ¿Y qué tipos de precursores se mencionan? Céutico, la N-acetilcisteína, o NAC. Se usa en hospitales para ciertas cosas. Sí sube glutatión rápido, pero el efecto dura poquito. Hace como picos y luego baja. Para mantenerlo estable tendrías que tomarlo varias veces al día. Además, pues como es un fármaco, puede tener efectos secundarios y no se considera ideal para usarlo así por mucho tiempo seguido. Ok. Efecto rápido pero corto y con posibles contras a largo plazo. ¿Y el otro enfoque? El otro enfoque se basa en un precursor de origen natural, que viene de la proteína del suero de leche, pero, ojo, una muy específica y cuidadosamente procesada. Este tipo de precursor natural le da al cuerpo los aminoácidos que necesita, pero en la forma correcta, para que pueda construir glutatión de manera más sostenida, más estable en el tiempo. Se considera más adecuado para usarlo a largo plazo como para ir apoyando las reservas del cuerpo día con día. Ahora, aquí hay un punto súper importante con este tipo de precursor natural, el procesamiento. La proteína de suero es muy delicada. Si la calientan mucho o la tratan bruscamente en la fábrica, su estructura se daña, se desnaturaliza, le llaman, y entonces ya no sirve bien como precursor. Es como si quemaras un ingrediente clave al cocinar, pierde sus propiedades. Por eso,
Es vital que la producción sea muy cuidadosa para que sí mantenga esa bioactividad, esa capacidad de funcionar. He entendido. Parece que sí hay maneras de apoyar al cuerpo en esto. Entonces, si quisiéramos resumir la idea principal de todo este análisis, sería algo así como que enfocarse en el glutatión en la diabetes no es para sustituir el control del azúcar, Exacto. sino más bien una estrategia que va en paralelo. Una estrategia enfocada sobre todo en prevenir o disminuir las complicaciones a largo plazo, especialmente esas del sistema circulatorio, que causan tanto problema, como reforzar las defensas naturales y los sistemas de reparación del propio cuerpo. Justo esa es la idea central. Es un enfoque en la protección y la resiliencia del cuerpo frente a la agresión de la diabetes. Y bueno, para dejar una reflexión final, algo que me deja pensando es, si ya sabemos que hay variaciones genéticas que influyen en cómo funciona el sistema del glutatión de cada quien, y que eso se relaciona con el riesgo de diabetes y de ciertas complicaciones, ¿qué podría significar eso para el futuro? Quizás nos apunta hacia un manejo mucho más personalizado, ¿no? Donde entender y apoyar el estado del sistema de glutatión de cada persona se vuelva una pieza, pues, clave en cómo prevenimos o tratamos la diabetes y sus efectos. Definitivamente una perspectiva interesante y con mucho potencial a futuro. Bueno, para todos aquellos que quieran profundizar más en esta información que hemos estado platicando, hemos dejado un enlace en la descripción de este análisis. Ahí encontrarán más detalles basados en las fuentes que consultamos. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta exploración sobre el glutatión y su importante papel en el contexto de la diabetes.